Hola, buenas a todos, mi nombre es Rosy. Yo soy Marcos, Bienvenido a nuestro nuevo canal. Marcos and Ross, un canal dedicado al mundo de los coches y del motor, pero también a todo lo que vaya surgiendo. Somos dos manitas que no podemos estar quietos. Espero que os guste nuestro canal. Aquí tenemos nuestro juguetito, un BMW E90 320 SI, una edición especial que BMW sacó para poder competir en el Mundial de Turismos. Un 4 cilindros con 173 caballos. Pero esta es la versión de calle. Realmente es un vehículo ya muy visto, el BMW 90, como podéis ver, trae el paquete M, delante, detrás, con el difusor. Y aquí tenemos una característica también de este vehículo que son, por ejemplo, los pilotos traseros, los Blackline, que la verdad le dejan una apariencia bastante más deportiva. También algo característico son las llantas en 18 pulgadas, firmadas por Motorsport y de doble medida, 225 delante y 255 detrás, también con la suspensión de Motorsport. Quiere decir que este vehículo no se mueve en curvas. Espejos en negro brillo y abatibles también es algo característico de este vehículo. Y ahora vamos con lo bueno, que es el motor, su mecánica. Un 4 cilindros, un 2 litros de 173 caballos que llega hasta las 7300 revoluciones. Tiene un sonido bastante bueno, como luego podremos escuchar, y también podéis ver, por ejemplo, algo característico que es la tapa de balancines en carbono, que aligera su peso. Aquí os dejo una pequeña muestra de cómo ronronea este pequeño. En el interior, por ejemplo, la botonera de edición limitada, 320 SI, y luego ya luces automáticas, como se habitúa en estos vehículos, control de velocidad. Este vehículo trae navegación, pantalla grande, climatizador bizona, asientos calefactables y eléctricos y el pomo M, así también como el freno de mano, la palanca M con el cosito y el bordado tricolor. Y aquí un ejemplo, por ejemplo, de la navegación, bastante completo. Y aquí también el volante multifunción, control de voz, manos libres y estos dos botones que os quiero enseñar para, por ejemplo, apagar la pantalla y también para conectar el climatizador desde el volante. Sensores de aparcamiento, nunca viene mal para no arañar nuestro coche. Y un interior bastante completo, como podéis ver, paquete M en cuero negro, asientos isofix para las sillas, reposabrazos central, también con reposavasos, y este modelo trae bolsas portaesquís. Reposabrazo central delantero, que es abatible, es bastante cómodo y, como os he dicho antes, el bordado tricolor. Una cosa muy importante que os quería comentar también, que siempre busco en mis coches, es el techo solar. Y cuando venga el buen tiempo, es una cosa que se agradece muchísimo. Se abate completamente y también con la apertura superior para que refrigere. Y bueno, ya se nos ha hecho de noche, es hora de encender las luces, arrancar el vehículo y volver a casa. Espero que os haya gustado nuestro primer vídeo. Ya sabéis, si es así, danos un like y síguenos. Un saludo.